Título: Sombras del pasado. Lina estaba perdida en su propio mundo, un universo donde la vida ya no tenía sentido sin él. Después de la muerte de Samuel, su prometido, la realidad comenzó a disolverse a su alrededor, desdibujándose entre lo tangible y lo inexistente. Los días se sucedían en un frío gris, y las noches se alargaban en una oscuridad insaciable. Pero para Lina, Samuel no se había ido del todo. Ella lo veía, lo sentía, como si la muerte fuera una mera ilusión. Todo comenzó en el funeral. Mientras las lágrimas caían de los rostros de los demás, Lina permaneció en un estado de desconexión, casi estática. Las palabras de consuelo de los amigos y familiares la atravesaban como un viento hueco, sin sentido. Se negó a aceptar la ausencia de Samuel, y lo peor es que, poco después del entierro, él empezó a aparecer de nuevo. Al principio, era solo un susurro al borde de su oído, una caricia que ella reconocía con tanta claridad que su cuerpo se estremecía. Luego, las sombras en la casa se empezaron a mover, y finalmente, lo vio. Samuel, de pie junto a la ventana de su dormitorio, tal como solía hacerlo, mirando hacia la luna. «Lina, no te preocupes por mí», decía él cada noche, con una sonrisa triste que aún la derretía. Su piel pálida parecía casi translúcida, pero sus ojos conservaban esa chispa que la había enamorado. Lina no quería escuchar a los demás. Sabía que no era locura, no era una ilusión. Samuel estaba ahí con ella. Incluso comenzó a ajustar su vida a esta nueva realidad. Volvió a poner su plato en la mesa, dejaba su lado de la cama listo, y hablaba con él durante horas, recordando juntos los viejos tiempos. Pero había algo extraño en él, algo en su presencia que no era del todo humano. No podía tocarlo realmente, pero él siempre estaba cerca, siempre observando. Los amigos de Lina intentaron ayudarla. La llamaban constantemente, la invitaban a salir, pero ella siempre rechazaba sus ofrecimientos. ¿Para qué ir a ningún lado si ya lo tenía todo? Lina estaba feliz, o al menos, eso creía. Con el tiempo, la apariencia de Samuel comenzó a cambiar. Su piel, antes pálida, ahora tenía un tono más grisáceo, y sus ojos empezaron a hundirse en las cuencas. Pero Lina no lo notaba o se negaba a verlo. A veces, él hablaba de cosas que nunca antes habían discutido, pensamientos oscuros y secretos que la perturbaban. Samuel empezó a pedirle cosas. Cosas que nunca habría pedido cuando estaba vivo. «Lina, ven conmigo», dijo una noche mientras el viento azotaba las ventanas con una furia extraña. «No tienes que seguir sufriendo aquí. Podemos estar juntos, siempre. Solo tienes que dejarlo todo atrás. Nadie más te entiende como yo». El mundo de Lina comenzó a fracturarse. Las paredes de su hogar, una vez acogedoras, ahora se sentían como un laberinto de sombras. Cada vez que Samuel desaparecía por unos momentos, el silencio se volvía ensordecedor, dejándola con un vacío que se hacía insoportable. Empezó a odiar esos momentos de soledad, y pronto ya no podía dormir si él no estaba allí, observándola desde el rincón de la habitación. Una tarde, después de ignorar otra llamada preocupada de su madre, Lina miró a Samuel y notó algo que le heló la sangre. Su sombra proyectada en la pared era mucho más grande de lo que debía ser, deformada, monstruosa. ¿Cuánto tiempo había sido así? Samuel, o lo que quedaba de él, la estaba consumiendo lentamente, atrayéndola cada vez más hacia el abismo. Finalmente, una noche, después de semanas de insomnio, Lina se levantó de la cama en un estado de trance. Samuel estaba de pie al pie de la cama, su rostro casi irreconocible, pero susurrando dulces palabras de amor como antes. Le ofreció su mano, y ella, completamente absorbida por su presencia, casi lo tomó. Pero justo antes de que sus dedos se rozaran, una parte de Lina despertó, como si una alarma interior hubiera sonado en lo más profundo de su ser. Retiró la mano, retrocediendo con un grito ahogado. «No», murmuró, con el corazón latiendo frenéticamente. «No eres Samuel. Esto no está bien». La figura frente a ella dejó de sonreír, y lo que una vez fue el amor de su vida comenzó a desvanecerse,
mostrando su verdadera forma. Una sombra, algo oscuro y frío, una entidad que se alimentaba de su desesperación. Lina lo había permitido todo este tiempo. Pero ahora, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, pudo ver la trampa en la que había caído. Con lágrimas en los ojos, gritó su nombre una última vez, sabiendo que Samuel se había ido realmente. El dolor era insoportable, pero este era el precio de volver a la realidad. En la soledad de su habitación, por primera vez en meses, Lina estaba completamente sola. Pero esta vez, abrazó el vacío. Y aunque su corazón seguía roto, sabía que había dejado de alimentar la oscuridad que una vez fue el amor de su vida.